Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy recorremos los alrededores del mercadillo más internacional de Madrid, El Rastro. Este mercadillo lleva aquí desde el siglo XIV. Imaginaos la de cosas que se han vendido aquí. Muebles, ropa, cromos. Vamos, con deciros que yo aquí hice la colección de cromos de la Liga 74-75. Al principio de los tiempos, un poquito antes de lo de tu colección, entre la calle de los Estudios y la plaza de Cascorro había un mercadillo de ropa vieja. Hoy a esa ropa se la llama retro o vintage, pero antiguamente a los vendedores se les llamaba ropavejeros. En tiempos de los Reyes Católicos se instaló un gran matadero en el barrio. Cuando se degollaba a las reses o cuando se las arrastraba por aquí, dejaban un gran rastro de sangre y de ahí su nombre, El Rastro. Así que tenéis que imaginaros todo esto de manera ligeramente distinta a como era en aquella época. Esto estaba lleno de trozos de sangre coagulada y chorreante. Vale, tío, no hace falta ser tan gráfico. Aquí en esta cuesta se curtían las pieles del matadero y por eso se llama Ribera de Curtidores. A las curtidurías otros las llamaban tenerías. Ahí dejamos el debate abierto. Hoy vamos a pedalear por las pequeñas historias de este barrio. Todo regalado, oiga. ¡Que nos lo quitan de la mano! La historia de Madrid es un punto. Estas son las Galerías Piquer. Están aquí desde 1950, cuando se llamaban Galerías Isla de Cuba. Hoy se llaman así porque pertenecían a Conchita Piquer, la del baúl. Galerías Piquer es el nombre no oficial. Ya sabéis que con el tiempo estas cosas se enquistan y ya se llamarán así para siempre. Concha Piquer fue una mujer adelantada a su época, inteligente, culta, llena de inquietudes, desmesurada. Hizo siempre lo que le dio la gana en una época en la que la mujer tenía muy poca libertad. En los años 20, con solo 16 añitos, hizo las Américas y triunfó en los escenarios de Broadway. Atención, cuando vivía en Nueva York se hizo unas fotos semidesnuda. Vamos, como hace hoy en día cualquiera en Interview. En los años 30 tuvo un encuentro legendario con el poeta Rafael de León y con el maestro Quiroga. Los tres juntos crearon escuela y a su nueva forma de entender la canción le llamaron copla. Con el éxito, la Piquer siguió haciendo lo que se le pasaba por el caracolillo. Desafiaba la censura un día sí y otro también. ¿Que le censuraban la letra de una canción? Pues nada. Ella la cantaba como le daba la gana, pagaba la multa de las 500 pesetas encantada. ¿Que las mujeres tenían prohibido fumar? Pues nada. Ella fumaba como un carretero y no solo en privado, sino que se fumaba un cigarrillo en el escenario cada vez que le apetecía. ¿Que a las mujeres no se les permitía conducir? Pues nada. Ella se sacó el carnet, se compró un coche y se lanzó a las carreteras patrias a conducir, como Carlos Sainz, pero sin pinchar. Nunca se llevó bien con la autoridad. Cuando le dieron la medalla de Isabel la Católica, la máxima distinción de la época, ella la rechazó diciendo: Isabel la Católica me basta y me sobra con ser Conchita Piquer. Doña Concha tenía un altísimo nivel de exigencia. Llegó a despedir al mismísimo Manolo Caracol por llegar tarde a los ensayos. Su marido, el torero Antonio Márquez, siempre le decía: Concha, hija mía, si fueras toro te cortarían las dos orejas, mi hermano. Una noche, en la plenitud de su carrera, tuvo una mala sensación sobre el escenario. Al acabar la función, reunió a su compañía y les dijo: esta noche habéis escuchado por última vez a Conchita Piquer. Era tan cabezota que lo cumplió. Jamás volvió a actuar en público. Afortunadamente nos quedan sus canciones. ¡Dale, maestro! Ojo verde, verde como borobón, larva para la cao, chimpón. Madrid es un punto.
Esta es la iglesia de San Millán y San Cayetano. Se empezó a construir en tiempos de Carlos II el Hechizado, que ya sabéis que era un rey un poquito lento. A esta iglesia le pasa lo mismo que le pasaba al pobre Carlos II, que es un poco lenta de construcción. Tardó en hacerse nada menos que 100 años. El templo está dedicado al santo italiano Cayetano de Tienes, fundador de la Orden de Clérigos Regulares. O sea que como clérigos eran regulares. Se podrían haber llamado Orden de Clérigos Estupendos y todos tan contentos. Los clérigos regulares tenían como regla fundamental la pobreza. No podían tener nada, ni siquiera podían pedir limosnas. Tenían que vivir solo de lo que les daban espontáneamente. Fijaos lo espontáneamente lejos que han llegado limosnita a limosnita. A San Cayetano le hicieron santo y hoy se le reza para que nos eche una manita con la divina providencia. Ya sabéis, ese empujoncito que a veces nos hace falta. Eso sí, para que funcione hay que ponerle un ramito de perejil, que está bien pensado porque el perejil te lo dan gratis en el mercado. Espontáneamente. Las fiestas de San Cayetano son, junto con la verbena de la Paloma y las fiestas de San Lorenzo, las más castizas de Madrid. Con San Cayetano, chavales, siempre hay verbena. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? Y así hasta el final de la canción. La iglesia de San Cayetano, que se encuentra enclavada en la calle de Embajadores, fue proyectada por Pedro de Rivera, que nació en la calle del Oso, y justo en la calle de Embajadores, frente a la iglesia, se encuentra un edificio que fue proyectado, construido y habitado por Pedro de Rivera. Pedro de Rivera se encuentra enterrado precisamente en esta iglesia de San Cayetano. La historia es un punto. Este es el palacio de la duquesa de Sueca, María Teresa de Borbón y Villabriga, prima hermana de Carlos IV y esposa de Manuel Godoy, que era el tío que más mandaba durante el reinado de Carlos IV. La cosa viene de lejos. Para resumir diremos que Carlos IV sacó del convento a su prima María Teresa para casarla con Godoy. Lo mejor del asunto es que cuando la boda, a Godoy ya le había dado un carpe diem con Pepita Tudó, a la que no pensaba dejar por un quítame allá estos matrimonios. Pepita Tudó era la maja desnuda, pero esto ya lo hemos contado en otra ruta. Echad un vistazo y poned algo de vuestra parte. Como lo suyo era un matrimonio de conveniencia, María Teresa era tirando a monja, Godoy ya venía con amante puesta y Pepita Tudó se sentía la verdadera esposa de Godoy, pues aquello se convirtió en lo que podríamos llamar una pareja abierta. Un buen día recibieron la visita de Jovellanos, que era un señor muy serio, muy intelectual y muy afrancesado en todo excepto en la cosa de la moral. Cuando se sentó a cenar y vio a las dos mujeres sentadas una a cada lado de Godoy, se quedó topicueto. Este espectáculo acaba en mi desconcierto. Mi alma no pudo sufrirlo, ni comí, ni hablé, ni pude sosegar mi espíritu. Huí de allí. Vamos, que Jovellanos vio, flipó en blanco nuclear y salió de allí escandalizadito de todo aquello. Godoy, entre otras cosas, era duque de Sueca. Como María Teresa utilizaba este palacio como vivienda habitual, pues la gente empezó a llamarle el Palacio de la Duquesa de Sueca. El equipo de filólogos del Punto sobre la Historia ha encontrado una más que dudosa conexión entre aquel triángulo amoroso y la expresión hacerse la sueca. Porque en esto de hacerse la sueca, la Duquesa de Sueca era experta. El Punto sobre la Historia. Este es nada más y nada menos que el restaurante Sobrino de Botín. Récord Guinness al restaurante más antiguo del mundo. En tiempos de Felipe V, hace 300 años, este restaurante lo fundó el francés Jean Botín y señora. Cuando el matrimonio le dio por morirse, lo heredó un sobrino que se puso en plan creativo con el nombre y lo llamó
sobrino de Botín. A la larga fue una buena herencia, pero al principio era un marrón, porque no les permitían servir ni vino ni comida. Los carniceros de la época acusaron a los mesoneros de intrusismo, así que solo se podía servir o comer lo que los clientes traían en el tupper. Una de las leyendas más sorprendentes del Botín es la que asegura que Goya estuvo aquí buscándose la vida haciendo de todo un poco. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, don Francisco de Goya y Lucientes aquí de fregaplatos! ¡Qué cuadro! Aún se conserva el horno de leña original de hace casi 300 años, donde se sigue asando el cochinillo y el cordero al viejo estilo castellano. Sigue siendo una referencia gastronómica madrileña. Aquí se han puesto finos desde el famoseo español hasta personajes de novela. Galdós lo cita de pasada en Fortunata y Jacinta. Hemingway era asiduo y dice literalmente en una de sus novelas que es uno de los mejores restaurantes del mundo. Cualquiera le discute a Hemingway, que era boxeador. El libro Guinness de los récords dice que es el restaurante más antiguo del mundo porque ha estado en el mismo sitio, funcionando ininterrumpidamente y con el mismo nombre. Mi abuelo se quedó aquí atendiendo aquí durante la guerra y nunca ha permanecido cerrado. En un balcón hay un barrote que está doblado por una metralla de un obús que cayó aquí durante la guerra. El restaurante Botín es un punto, amigos. Esta tienda tan pintona y colorina es Caramelos Paco, la tienda de caramelos más antigua de Madrid. En los años 30, Francisco Moreno, Paco para los amigos, abrió esta tienda teniendo tan solo 20 añitos. Era lo que llamaríamos hoy todo un emprendedor. Empezó con una tienda de ultramarinos, pero 2 años después de abrir se dio cuenta de que volaba mucho más vender caramelos. Paco fue un visionario de la publicidad. Un buen día cogió una lata de alquitrán y una brocha y se fue por las afueras de Madrid dibujando el nombre de la tienda por todas partes. Consiguió tal fama que todo el mundo hablaba de Caramelos Paco, aunque nadie tenía ni idea de dónde estaba. Eso sí que es publicar en un muro y no lo que hacemos nosotros en Facebook, si es que está ya todo inventado. Y fijaos en el escaparate, es el paraíso del goloso y de los dentistas. No apto para empalagosos. Madrid es un punto. Os he citado aquí donde estuvo el Hospital de la Concepción de Nuestra Señora, llamado también Hospital de la Latina. La Latina era Beatriz Galindo, que es un personajazo entre el siglo XV y el siglo XVI. Beatriz Galindo estudió latín porque iba a ser monja y se pensaba que la mejor forma de dirigirse a Dios era hablándole en latín. Y entonces pues empezó a estudiar y lo hizo con tal intensidad y tal aprovechamiento que inmediatamente en Salamanca se hizo fama de ser un verdadero portento en latín. Y eso le llegó a los oídos de Isabel la Católica, que dijo: oye, que me he enterado que en Salamanca hay una señora latinista eximia y esperaba encontrar una persona mayor, no, tenía 16 o 17 años, y entonces, ¿por qué fue a buscarla? Porque quería que se expresara en latín y que manejara bien el latín sus hijos. Estamos en un momento importantísimo en la historia de España y en la historia de Europa, que es el tránsito de la Edad Media al Renacimiento. Y el Renacimiento no se entiende sin latín. Ella va a la corte y se supone que pudo intervenir en algunas de sus decisiones. Está a la sombra del poder, pero manejaba el poder. Y además Isabel la Católica, que era muy casamentera, se buscó un buen marido, que era Francisco Ramírez de Madrid, llamado el Artillero. Entonces le casa con este señor, le dota con $500,000 de maravedíes y va a seguir un poco pues, a la sombra de Isabel la Católica hasta su muerte en 1504. Al faltarle su protectora, ella se establece en Madrid y hace una inmensa labor en Madrid, cifrada pues, en conventos, cifrada en hospitales, una sensibilidad enorme por lo social y una sensibilidad enorme también por la reforma de las costumbres de la Iglesia. Y a mí me enorgullece saber que en Madrid, un barrio tan importante, hace alusión al latín. Por eso me encanta que me hayáis invitado aquí para hablar de un personajazo que tanto hizo
por el latín como es Beatriz Galindo. El punto sobre la historia. Esta es la iglesia de San Andrés, una de las más antiguas de Madrid. Ya existía en el siglo XII y se sospecha que se levantó sobre una mezquita del Madrid islámico. Con tantas iglesias unas sobre otras, ¿quién les iba a decir a los curas que acabarían rodeados de bares de copas? El templo primitivo fue muy frecuentado por San Isidro y su señora Santa María de la Cabeza, que vivían aquí al lado. Aquí estaba la casa de Iván de Vargas, el patrón de San Isidro. Fue un noble caballero medieval de los que vinieron con Alfonso VI a conquistar Madrid. La casa de los Vargas es ahora el Museo de San Isidro y todavía se conserva el Pozo de los Milagros. Ya conocéis la historia. Cuando San Illán se cayó a un pozo, San Isidro empezó a rezar. Las aguas subieron sacando al niño sano y salvo. Según la tradición, San Isidro vivió y murió en casa de los Vargas. Como el pobre era muy pobre, le enterraron en el cementerio de San Andrés, metido en una cajita. Desde entonces, ya cadáver, ha llevado una vida más bien tirando ajetreada. 40 años después de morir, le desenterraron para no sé qué. Al abrir la cajita, encontraron su cuerpo incorrupto y así se ganó a pulso que le enterraran dentro de la iglesia. Luego, una dama de Isabel la Católica le arrancó el dedo de un pie de un mordisco. Eso es fetichismo extreme. Un buen día va uno y le arranca un diente para regalárselo a Carlos II el hechizado, que lo guardó debajo de la almohada, esperando al ratoncito Pérez o yo qué sé. Cada vez que un rey o una reina enfermaban, sacaban al santo en procesión y se lo llevaban donde hiciera falta. Así dio mundo. Cuando a Carlos III le dio por expulsar a los jesuitas, sacaron al santo de aquí y le trasladaron a la colegiata de San Isidro. Y hasta hoy. Descanse en paz, pobrecito mío, si es que no le dejan. La iglesia de San Andrés es un punto. Fantástico este encuentro. Fantástico. Además que tú te puedes imaginar que en esta calle tan totalmente madrileña haya nacido Lina Morgan. Lina Morgan aquí. O sea, pues totalmente, en el número 4 de Don Pedro, y ahí está, le han puesto una placa. Luego toda su vida en realidad está toda muy en realidad en torno a este barrio, porque más arriba está la Latina, que es ese teatro que ella le prometió a su hermano, un día este teatro va a ser nuestro. Y en efecto lo fue. Bueno, esta relación con el hermano, que es muy importante de contar, porque es que fue importantísimo para ella, porque es una historia increíble, también desde esta casa, que se hayan unido de esa forma, eran totalmente, pero como una sociedad auténtica. Y claro, ellos tuvieron una infancia en la posguerra, en un Madrid de posguerra, y eran muy, muy humildes, que es una manera de decirlo, eran muy pobres. Entonces, incluso lo que contaban ellos dos siempre, un poco también para engrandecer el mito de Lina Morgan, era que recogían cartones y con ese dinero se pagaban la entrada para el cine. Cuentan muchas personas que trabajar con ella era un poco complicado, que dijeron, es que esta se va a comer a la primera estrella, a la segunda, a la tercera y a todas. Y era verdad, y así la conocí yo, porque viendo una obra de teatro, de repente todo el mundo me dijo, gírate para que veas al balcón, porque ahí está la Morgan, y en efecto no se giraba así, veía sentada perfectamente a Lina Morgan, y ella incluso era tan increíble que cuando terminaban las obras de teatro que se hacían en su teatro, la gente estaba aplaudiendo a los que estaban haciendo esa obra de teatro, pero en un momento determinado también se giraban a aplaudir al balcón de la Morgan. Luego era muy simpática como persona, así en el tú a tú, era realmente divina y era totalmente exquisita, era muy elegante. Era una dama. Bueno, tú sabes que evidentemente ella no se llamaba Lina Morgan. Ya lo pone allí en la placa, ¿no? En la placa pone que se llama María de los Ángeles López Segovia. El Lina es un diminutivo de Angelines. Y luego dicen que el hermano, José Luis, fue el que se le ocurrió la idea del Morgan. Y supuestamente es por el pirata Morgan. Y otros también piensan que es por la banca, ¿sabes? Del Morgan Chase. Pero a mí me da la impresión de que José Luis supo entender perfectamente en su hermana que iba a ser Lina Morgan. Y todo eso, pues bueno, ha pasado y ha sucedido. Empezó aquí, en esta calle, en el Don Pedro número 4. Nos gusta la historia de Madrid,
Madrid es un punto. Un servidor lo que argumenta con razones irrefutables es que esta es la antigua calle del Peñón y que hoy de parte a parte se llama Carlos Arniches. Y nada más. El pollo de perfil, narigón y envuelto en capa es el señor Arniche. Él mismo decía que tenía la nariz grande y de mala calidad, porque se acatarraba mucho, así, en rotundo. Debajo y en relieve se representa una escena verbenera, como recordando que las obras de Arniches están impregnadas del Madrid castizo. Apúntate esta frase y ponle un marco. Arniches se hizo escritor en El Rastro, tan bullanguero y tan auténtico. Y se doctoró en literatura práctica y biología experimental. Supo captar a la perfección esta forma tan chulesca y tan fetén que las clases neutras de los madriles tenemos en el habla. No se tiene ni pascualera idea de si es antes el huevo o la gallina. ¿Se copió del pueblo o reinventó una forma de pegar la hebra que a luego el pueblo hizo suya? ¡Kia! Un buen día, los gerifaltes de la casa consistorial le pusieron esta calle y esta placa, porque yo lo valgo. El Rastro se vistió de bonito para recibir al autor, que vino a la fiesta y dijo unas palabras que más o menos son estas. ¡Gracias, Madrid! ¡El punto sobre la historia! Esta es la sede del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid. El museo está situado en una antigua corrala madrileña conocida popularmente como El Corralón, o sea, una corrala a lo bestia. Al principio, este patio central fue bazar, almacén de vendedores ambulantes y parada de carros. Todavía se conserva la fuente abrevadero. Alrededor del patio central, los corredores distribuían las viviendas y las posadas que había en el primer piso. Esta disposición hacía que todo se supiera. María, que he visto a tu hijo darse un beso con la del segundo. Y yo a tu marido pegarse el filete con la del primero, y no lo voy por ahí pregonando. El corralón fue tirando muy malamente hasta que a principios del siglo XXI lo declararon en ruina. Se evitó su demolición, se rehabilitó y se convirtió en el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Merece la pena pasarte por aquí, aunque solo sea para cotillar el corralón. La corrala es muy bonita, el Rastro es maravilloso. Es donde he nacido yo, enfrente del corralón. Eso era un bebedero de caballos, que era donde iban las caballerizas todas, después de hacer los transportes que subían por arriba y traían aquí los muebles y todo esto. Y ahí es donde guardaban pues todo lo que vendíamos en el Rastro, que en este caso era mi padre, claro, yo le ayudaba, tenía 8 o 10 años. Jugábamos a las carreras, a las chapas, dentro de la corrala. Éramos una familia, toda la gente era humilde. Yo me recuerdo de que cuando uno no tenía para comer, pues resulta que había 20 que le daban de comer. Y todo esto en mi vida, tengo 68 años y el Rastro sigue siendo un punto. El punto sobre la historia. Bueno, aquí os he traído la calle Mira el Río Alta y Mira el Río Baja, que como veis tiene una pendiente espectacular. Bueno, pues esta calle la verdad es que si no hubiera edificios ahora mismo podríamos llegar a ver el río Manzanares, que le decían el aprendiz de río, ¿no? De hecho, en la época del Siglo de Oro ya Góngora, Cervantes y Quevedo se mofaban y se reían de él porque decían que era un río muy pequeñito y con muy poco caudal. Bueno, de hecho también cuentan que lo más peligroso que podía pasar en esa época era que os pillara una bicicleta,
Pero mucho cuidadito, que el río Manzanares cuando se cabrea tiene mucho peligro. En la época de Juan II, el padre de Enrique IV y Isabel la Católica, pues aquí había un gran peñón que te impedía ver el río Manzanares. Vamos, que si querías ver el río Manzanares, te subías al peñón y desde ahí lo veías. Pero un buen día, pues de repente empezó a llover un mes de octubre y no paró hasta el mes de enero. Vaya, 3 meses lloviendo. ¿Qué ocurrió? Pues nada, muy sencillo. Pues que las lluvias torrenciales lo que hicieron fue mover las tierras, mover el peñón, y de repente pues se veía el río Manzanares. Y todo el mundo empezó, ¡mira el río, mira el río, mira el río! Bueno, y tampoco sé si sabéis que muy cerquita de aquí tenemos la calle Miralsol, que indudablemente también tuvo que ver con las lluvias torrenciales, porque en cuanto dejó de llover, salió el sol maravilloso que sale a veces aquí en Madrid y todo el mundo empezó, ¡mira el sol, mira el sol! Y pues aquí tenemos, mira el río Baja y mira el sol. Esto que os he contado es la versión oficial. Luego la verdad es que hemos preguntado por aquí a los vecinos y nos han contado otra historia que también es muy chula. Y es que por aquí en la calle Cascorro había un matadero, entonces en la parte de atrás lo que hacían era que ahí es donde lavaban todas las piezas. Pero resulta que por aquí pasaba un arroyuelo y aquí es donde luego se vinieron a limpiar todas estas piezas. Y a ese arroyuelo lo llamaban el río de la sangre. O sea, que tiene telita esta calle, ¿eh? Bueno, ¿sabíais que la calle Mira el río Baja antiguamente se llamaba la calle de las Pulgas? ¿De las pulgas? No sabe muy bien por qué, pero es que esta zona era el extrarradio de la ciudad, ahora mismo es el centro, pero en aquella época no, y era donde estaban los arrabales y donde vivía la gente súper humilde. Entonces, bueno, la verdad es que luego le cambiaron al nombre de Mira el río Baja, que yo creo que es mucho más bonita que la calle de las Pulgas. Pues nada, si alguna vez venís a pegaros un pasito con vuestra bici por el rastro, acordaros que un día desde aquí se veía el río Manzanares. El rastro de Madrid es un punto. Esta es la iglesia de la Paloma, que en realidad es la de San Pedro del Real, que custodia la imagen de la Virgen de la Paloma, que en realidad es la Virgen de la Soledad. Pero vayamos por partes. Según cuenta la tradición, en tiempos de Carlos III, unos niños encontraron un cuadro abandonado en un corral y se pusieron a jugar con él. Digo yo, ¿a qué se puede jugar con un cuadro? Ahí aparece Isabel Tintero, tía de uno de los niños y vecina de la calle de la Paloma, que le compra el cuadro a los niños por unas cuantas monedas, lo restaura, lo enmarca y lo cuelga en el portal de su casa. Enseguida se corre la voz de sus cualidades milagrosas y crece la devoción por todo el barrio. Como el cuadro se encontró en la calle de la Paloma, se llama la Virgen de la Paloma. Cuando el portal se queda pequeño, Isabel organiza uno de los cuartos de su casa para que la gente pueda rezar a la Virgen como Dios manda. Pero también se queda pequeña enseguida y ya en tiempos de Carlos IV se construye una pequeña capilla en el solar en el que se encontró el cuadro. Cuando Isabel le dio por morirse, pidió que le enterraran en la capilla, pero no le dieron permiso y la enterraron en el cementerio de San Isidro. Eso sí, en 1996 trasladaron sus restos e Isabel puede descansar tranquila aquí dentro a los pies de su Virgen. La Virgen es patrona oficial de los bomberos y patrona popular de los madrileños. Desde que la encontró Isabel, la fiesta en su honor se celebra cada 15 de agosto. Si queréis saber lo que han sido y lo que son estas fiestas, no os perdáis la verbena de la Paloma, la zarzuela de Tomás Bretón. Por ser la Virgen de la Paloma, un mantón de la chinana, 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 un mantón de la chinana. Te voy a regalar. Me vas a regalar. Te voy a regalar. ¡Chon! La historia de Madrid es un punto y el Atlético otro punto. Este es el Casino de la Reina, una casa de campo con jardines que el Ayuntamiento de Madrid regaló a la reina Isabel de Braganza, princesa de Portugal y segunda esposa de Fernando VII.
Bárbara de Braganza era más bien tirando a poco agraciada y encima no trajo dote. Tanto era así que tuvo que pedir prestado dinero a su futuro marido para que le regalara el traje de novia. Los madrileños, para variar, le sacaron una coplilla. Fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Cuando Isabel se quedó embarazada, el pueblo de Madrid estalló en júbilo. Era el primer hijo del rey. El pueblo de Madrid perdió la cabeza y le regaló a la reina este palacete. Un buen día, ya muy embarazada, a la reina le dio un chungo tan malo que se quedó totalmente casi medio muerta a matar. Fernando VII le dijo a su médico: mira, tú haz lo que tengas que hacer, haz lo que haga falta, pero salva al príncipe Neneno, cueste lo que cueste. Y dicho y hecho, le hicieron una cesárea post-mortem de urgencia, una carnicería. Cuando el médico empezó a abrir el vientre, Isabel se puso a gritar como una loca, que no estaba muerta, que estaba de parranda. La cesárea no se detuvo y la reina murió desangrada. Tenía 21 añitos y lo peor fue que el príncipe heredero resultó ser una niña que para colmo nació muerta. Así que el casino de la reina se quedó sin casino, sin reina y sin príncipe heredero. ¡Qué mal rollo! Pero esto no da para más. Esperamos haber dejado un buen rastro en vuestros corazones. Os esperamos en la próxima ruta del punto sobre la historia, aquí en Telemadrid. El parque del Casino de la Reina es un punto. Desde el Borobudur, un punto sobre la historia. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Desde Berlín, un saludo al punto sobre la historia. Eso, tápame la cara. Uy.